¿Qué nos revela la pasión futbolera en los estadios sobre nuestras sociedades? ¿Quién capitaliza la pasión por el mundial? Bienvenidos a La Plaza de Todo, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, economía política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. En las últimas semanas, nuestra atención colectiva ha estado capturada por los Juegos del Mundial, el primero donde participan 48 países distintos. Y como cada Copa del Mundo, hemos conocido todo tipo de historias increíbles que nos permiten ver cuánto importa el fútbol a sus sociedades. Eso es justo un poco de lo que quiero explorar el día de hoy. El fútbol es más que una metáfora de la sociedad. Es uno de los lugares donde la sociedad se fabrica. Ahí construimos identidades, ahí ponemos a prueba nuestra convivencia, todo inmerso en una industria multimillonaria influenciada por todo tipo de intereses. Piénsenlo, una identidad futbolera mutua puede hacer a dos extraños sentirse como familia, vincularse con su barrio o despertar un sentimiento de nación pocas veces repetido. La intensidad de las identidades futboleras, cuando se desborda, produce heridas colectivas que tardan años en sanar, si es que algún día lo hacen. Y sobre esa pasión se construye un negocio global que cuando llegue el Mundial promete desarrollo para los países anfitriones, aunque el reparto de las ganancias del evento rara vez se distribuye de manera pareja entre la FIFA y las comunidades que lo organizan. Hoy quiero explorar un poco de estos temas mientras seguimos disfrutando del Mundial. Para acompañarme en esta conversación, invité a Alberto Ugarte, internacionalista y profesor universitario que ha estudiado el fútbol desde los ángulos del nacionalismo, la violencia en las comunidades y su capacidad para construir la paz. En nuestra conversación, empecé por preguntarle a Alberto, ¿por qué el fútbol produce identidades tan intensas? ¿Qué es lo que hace que apoyar a un equipo particular nos haga sentir parte de la misma familia, de la ciudad, de una clase social o de una nación, al grado de que millones de personas veamos afectada nuestra estabilidad emocional por lo que hacen 11 jugadores en la cancha? Pues empezaré con la historia que hace Messi el día de hoy y usaré a Messi como un ejemplo de por qué impacta de esta manera colectiva el fútbol y desde dónde podemos empezar a entenderlo, porque como bien explicabas, Miguel, tiene tantas conexiones que a veces es muy difícil bajar el balón y aterrizarlo en por qué y por qué tiene tal fuerza. Y entonces yo diría que lo que hizo hoy Messi, y cuando vemos a los fans argentinos, a la porra de Argentina, nos recuerda que el fútbol como deporte moderno y básicamente cuando se profesionalizó, nace en un contexto en donde los estados modernos empiezan a tener más solidez, sobre todo en términos identitarios, ¿no? Más estructura, ¿no? Y cuando explico esto en algunas clases, utilizo un texto de John Brill, que es muy bueno, que habla sobre cómo el nacionalismo puede cruzar básicamente todos los espectros, clase, como bien decías, género, etnicidad, pero los deportes de repente nacen en un contexto del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, y en ese momento el deporte se vuelve una forma de otredad para muchos de estos grupos, ¿no? Y en esa otredad nacen estas versiones, sobre todo en Inglaterra, que es donde más estudió esto, entre escoceses e ingleses, ¿no? Que tienen ya mucha historia detrás de que no soy, que tengo que ser distinto, pero el fútbol empieza a volverse mucho más al centro de estas diferencias, ¿no? Y entonces hay muchísimos estudios sobre estos diferentes clubes de fútbol en el Reino Unido, ¿no? En la liga más antigua o más conocida por su profesionalización, y empiezan a ver estas disputas de otredad. Es decir, yo puedo ser inglés, puedo ser escocés, y esto se va a ver inmediatamente en el equipo de fútbol al que le voy, ¿no? Y entonces creo que eso es muy importante porque así nace y así se expande después, ¿no? En términos muy desde las relaciones internacionales a Argentina, a lugares que están más cercanos a nosotros, cómo empieza a hacerse un tema de otredad, ¿no? En donde a veces cruza religión, por ejemplo, que también pasa en el Reino Unido, ¿no? En Irlanda sobre todo, y después pasa por un tema de qué tengo que construir al centro de este equipo que me va a hacer distinto. Y en esa construcción de narrativas, creo que por eso el fútbol, desde lo local hasta hoy que tenemos el Mundial, se vuelve una parte tan importante de la sociedad moderna, ¿no? Porque así nacen muchos de estos movimientos. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, en parte porque yo soy
alguien así, es como el fútbol puede desbordar las pasiones. Si nos identificamos tanto con un club de fútbol, con una selección, que somos incapaces de traducir nuestras diferencias en la cancha de manera pacífica y se desbordan las pasiones. Y creo que el estadio o los estadios de fútbol son como laboratorios sociales donde podemos ver dinámicas distintas jugando. Y ya mencionabas estas clivajes sociales, ¿no? Que definen las identidades de clubes de fútbol. Pienso como hay clubes que tienen una identidad nacionalista o ¿no? Las Chivas de Guadalajara con puros mexicanos, el Athletic Club de Bilbao con puras personas de ese origen y así otros, ¿no? Otros clubes. Y al mismo tiempo algunos se asocian hasta como con gobiernos, el Real Madrid con Francisco Franco, la identidad de los catalanes no se puede entender sin el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro de Cataluña, pues no es lo mismo la identidad del Fútbol Club Barcelona que del Español de Barcelona. Y al final son maneras de ver el mundo que luego se traducen en violencia. Y una de las cosas que para mí es muy importante es cuando la violencia se da en el fútbol a veces se da entre personas que son muy parecidas. Es decir, que en todo lo demás se parecen, tienen una misma condición social, tienen trabajos similares, una educación parecida, típicamente. Y en cambio, cuando las pasiones se desbordan en un estadio, ¿qué nos está diciendo eso sobre la sociedad que nos rodea? Y aquí mencionando el trabajo que hicimos justo en Campus Querétaro con el Club de Fútbol Gallos Blancos, descubrimos después de 18 meses de investigación antropológica, pero también muy cualitativa en términos de entrevistas, focus group, tratar de entrelazar no solo los hechos contundentes de violencia, pero digamos el origen de la violencia. Y lo que detectamos fue, el fútbol nace comunitario y en esa comunidad a veces nace bajo estándares muy desiguales. Es decir, hay manchas de desigualdad que parecieran estar eh, acomodadas en estos temas, como bien lo menciona, son personas que son profesionistas, fueron a la misma universidad, por ejemplo, a la UAC, ¿no? Que es una universidad pública en Querétaro muy grande, pero que en los barrios, en las comunidades más particulares de la ciudad de Querétaro, ya había problemas de desigualdades, ¿no? Y entonces cuando esto se traslada al estadio, que es una parte performativa, instrumental, eh, de rituales, creo que es ahí donde digamos que esos pactos sociales de profesiones, incluso de religión, o de este pacto civil que existe en las sociedades, se rompe completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el estadio incluso nace, ¿no? Si lo recordamos históricamente, como un lugar de entretenimiento en donde la gente podía hacer lo que fuera, ¿no? Y entonces ha ido cambiando esto, pero en realidad nace así y creo que lo que encontramos hay muchas desigualdades que nunca estuvieron canalizadas, ¿no? Desde la parte de política pública, ¿no? Que ahí hay muchísimo debate sobre qué debe hacer el Estado, pero también desde la parte social. Temas que nunca se hablaron, por ejemplo, temas de género muy graves que hemos visto mucho en Querétaro, es decir, una sociedad patriarcal que sin duda está conectada al fútbol, pero que no ha sido capaz de trascender esos temas y entonces cuando surgen estas diferencias, pues ahí es donde se demuestra más violencia, ¿no? Tanto en el estadio como a las afueras, como en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esos temas nos siguen llamando la atención y muchos de los temas que logramos también ver y que es algo muy interesante quien nos escucha es las políticas más eficientes para evitar este tipo de cosas normalmente no se dan dentro del estadio con más seguridad, se dan fuera del estadio con más entendimiento de estos distintos focos de desigualdades, ¿no? Tenemos muchos casos en Colombia, en Inglaterra, en Argentina, en algunos lados de América Latina, pero creo que es importante y te pondré un ejemplo muy reciente con el tema del Paris Saint-Germain, que ha sido muy sonado, que seguramente todo el mundo lo ha escuchado, que es violencia prácticamente por hacer violencia, ¿no? Por ahí solamente es el hecho de hacer violencia, ¿no? Un poco de vandalismo, muchas y cosas tras ganar el utilizadas. campeonato, es decir, cuando Correcto. están más felices de ser bicampeones de la Champions. Exacto. Entonces creo que ahí es ese ejemplo claro de que no necesariamente es perdí, estoy enojado y entonces voy a cometer violencia, ¿no? Hay algo más penetrante, ¿no? En la sociedad parisina, en el equipo, facciones distintas. Entonces creo que por ahí va la respuesta, mira.
Ya hablabas un poco, naturalmente, del caso de Querétaro, tú vives en la ciudad de Querétaro, y creo que ese es un caso emblemático reciente de la violencia en el fútbol mexicano. Para quienes no estén al tanto, ya se les haya olvidado, hace más o menos 4 años hubo una bronca monumental en el Estadio Corregidor, ahí en Querétaro, entre las barras bravas de los Gallos Blancos y las barras bravas del Atlas de Guadalajara. Y fue una cosa que se desbordó de la tribuna hacia la cancha, se metieron a la cancha, fue una cosa muy violenta. En redes sociales ese día se hablaba de que había muertos, creo que al final nunca se confirmaron muertos, pero ha tenido un impacto al punto que primero el Club Querétaro jugó un año entero fuera de su estadio porque le impusieron un castigo severo en la federación por la violencia tan desbordada y la imagen terrorífica que dio la vuelta al mundo de nuestro fútbol. Pero al mismo tiempo, me parecería que es difícil entender esta violencia si no entendemos un poco a esos actores. Y tú ya nos hablabas de esas cosas que están detrás de la violencia de las barras, que no es solo el resultado del partido. Sé que tanto tú como estudiantes del TEC han estado yendo a estos barrios donde viven estas personas y en general platicando con estas personas, ya nos mencionabas. Y una cosa que me pareció muy relevante, un artículo que tenías en la revista Proceso, era justo de pensar el fútbol en términos de perdón. Cómo utilizar el fútbol para perdonar las heridas que deja esta violencia, porque a la gente que fue golpeada, a la gente que fue herida, a la gente que ha perdido familiares en otros momentos, en otros lugares por causas del fútbol, pues le quedan heridas imborrables y el tema es cómo logras subsanarlas. ¿Qué nos puedes decir un poco de esto? Pues Miguel, esto es un tema interesantísimo en donde varios colegas, incluso de la universidad, de varias universidades colombianas, esto es importante, nos ayudaron a entender este tema del perdón como algo también que se conoce como justicia transicional, que es una teoría muy abordada en términos de relaciones internacionales y que implica entender el daño que se ha hecho estructuralmente a ciertos grupos, ¿no? Y esta forma de entender el diálogo y la conversación de pacificación de entornos es bien importante, porque normalmente estos grupos son vistos como criminales, ¿no? Y eso lo vimos también desde el lado del actual gobierno. La criminalización era casi al 100%. Es decir, tú perteneces a una barra y eres un criminal, ¿no? Eso es prácticamente lo que encontramos y que la correlación era muy alta. Cuando eso empieza a suceder, lo que existe es, en vez de un perdón, existe lo opuesto, que es un antagonismo. Y entonces ese antagonismo se vuelve una idea colectiva. Y una de las cosas que resaltamos es, desde aquel momento que describes muy bien hace 4 años, que fue brutal, hay un cántico que recuerda ese momento. Y eso no puede construir paz porque entonces se simboliza o el símbolo va pasándose, ¿no? De generación en generación, de niños que van al estadio y escuchan el tema de lo que pasó aquel momento y entonces se va haciendo digamos que, una narrativa generacional de estos acontecimientos. Pero también pasa porque la visión es completamente antagónica del lado de gobierno, pero también del lado de la sociedad que no es parte del evento. Entonces, ahí es bien interesante que en el artículo de proceso, ¿no? Varios colegas y un servidor pudimos analizar este entorno de falta de entendimiento de lo que implica esta transición a un entorno de mucha más pacificación, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante entenderlo desde ese lado. Y dos, que el fútbol mexicano ha cambiado, porque eso es importante y lo vimos en Querétaro. Querétaro era un equipo de trabajadores, ¿no? Los Gallos Blancos, y tuve su historia, ¿no? Un equipo modesto, en donde ha tenido varias etapas, y lo que la gente busca conservar, ¿no? Y que a veces a través de violencia, es ese origen, ¿no? Y que ahí se conecta mucho con el tema de nacionalismo, que es, mientras yo tenga el origen claro, pues voy a ser capaz de más o menos entender a qué equipo le voy, ¿no? Y entonces en Querétaro lo que vimos fue, hay muchos puntos de inflexión que derivan en violencia por esta falta de aproximación a lo que el club significa. Y entonces, el día de hoy en México, y con eso a lo mejor entro un poquito más al contexto mexicano, hay una discusión entre si debemos ser aficionados, digamos, colectivos, comunitarios de barrio, o debemos ser aficionados muy estilo NFL, ¿no? Que tú conoces bien, ¿no? Que es el aficionado donde se te educa para ir al estadio, gastar, ver el partido, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces creo que también encontramos eso. Hay una disputa sobre lo que significa ir al estadio. Y creo que
es algo muy válido y creo que es algo que comentamos con los estudiantes al final de esta estancia de investigación que tuvimos, sobre por qué nos está debatiendo qué es ir al estadio en México, ¿no? Al estadio de CU, al estadio a la Ciudad de México, a la Bombonera. Entonces creo que eso es importante de entenderlo y me parece un debate válido en estos momentos que tanto genera un estadio de fútbol. Durante muchos años, el problema del golf en México no fue el golf, fue el acceso. No sabías qué campos existían, a quién llamar, si podías jugar sin ser socio o cómo reservar. En GoGolf estamos quitando esas fricciones, abriendo puertas y creando un nuevo mercado digital para que jugar golf sea tan simple como encontrar, reservar y jugar. Si quieres saber más, entra a gogolf.mx. El fútbol es una pasión que mueve masas. Hemos visto los miles de personas que se han dado cita en el Ángel de la Independencia para festejar los triunfos de México en este mundial. Pero también lo lees en las crónicas de los corresponsales internacionales que han venido a cubrir los juegos de los rivales de México, particularmente de los medios ingleses. En México se respira y se vive fútbol, al punto que las personas han pagado sumas financieramente irresponsables de dinero por asistir a los partidos en el Azteca. Esto es solo una parte de la cantidad de dinero que produce el fútbol, particularmente en los mundiales. Esa es la promesa de la FIFA para los países que son anfitriones de una Copa del Mundo, que entre el consumo de los nacionales y los miles de turistas que llegarán, se pagan las inversiones en infraestructura que necesitan las ciudades que albergarán el torneo. Pero la historia reciente de los mundiales nos pinta un panorama menos halagüeño. Obras de infraestructura carísimas en algunos países construidas en condiciones laborales infrahumanas, alzas en costos de los productos de la ciudad de sede y más impuestos para los locales que financian estos proyectos, además de una menor derrama económica derivada del consumo de los turistas. Pareciera que los mundiales solo son negocio para la FIFA, que se queda con buena parte de los ingresos de taquilla y para unos cuantos patrocinadores vinculados. Cuando se hacen las cuentas de verdad, ¿quién gana con un mundial? ¿Los países y las ciudades anfitriones? ¿O al final del día es la FIFA, los patrocinadores y las televisoras? ¿Qué implica esto para el tipo de países que pueden organizar un mundial? Y qué interesante, porque justamente discutíamos esto en términos de cuánto impacta el sector deportes en el PIB mundial, ¿no? Y para hacerte una estimación, ¿no? Y no hacer una estimación exacta, es más o menos como el 1% del PIB mundial y en algunos países es muy grande porque estos países requieren de este impulso, ¿no? Por ejemplo, en algunos países africanos, cuando hay un evento muy importante de su selección, hay una derrama económica impresionante. Pero lo interesante es ver que prácticamente con los precios que hemos visto, con las ganancias que hemos visto, pareciera ser que ha habido un aumento exponencial del negocio. Ahora, lo que no conocemos, y es a lo que yo pues invitaría a otros colegas que están más enfocados en la parte de medición económica, es lo que no conocemos es que tanto podemos estirar esa liga sin que se rompa y que los aficionados de a pie, como hoy platicaba con unos uzbecos que hoy me encuentro en la ciudad de Houston, hicieron el viaje desde Uzbekistán. Es que eso es algo para mí muy interesante, ¿no? Para ver un partido de fase de grupos y cómo la ciudad de Houston, que es una ciudad pues, ciertamente importante en los Estados Unidos, ya arropó ciertas comunidades como son los uzbecos, que tampoco son muy, digamos, históricamente no están muy presentes en Copas del Mundo. Pero sería importante empezar a medir qué tanto el negocio de FIFA, que es evidentemente el pilar de todo este negocio, y después los streamings, por ejemplo, que es otro gran tema, ¿no? Ya no puedes ver el tema del fútbol por cadenas abiertas, ¿no? Tienes que contratar algo. Pero lo interesante sería ver qué tanto en ciertos países tiene más repercusión hacia las élites y qué tanto derrama eso hacia los demás, ¿no? Aficionados. Lo que a mí me queda claro es que el fútbol tiene la capacidad, como cualquier movimiento político, que hay muchos sociólogos que así lo denominan un movimiento político, de unir personas, aunque estemos en desacuerdo con lo que FIFA está haciendo, ¿no? Hace poquito leía en Ciudad de México un graffiti que decía, ama el fútbol, odia a la FIFA. Bueno, no sé si eso sería posible, ¿no?
tendríamos que no ir al estadio, ¿no? Tendríamos que no ver el partido de México, cosa que no pasó. Y con eso conectaba un poquito el argumento de qué tan posible es eso, ¿no? De sí están haciendo ganancias impresionantes, pero la FIFA y la industria del fútbol y de los deportes como de este corte saben que los aficionados van a estar dispuestos, tal vez no a pagarlo, pero sí a seguirlo y sí a tener un ambiente, digamos, alrededor del Mundial de manera muy exponencial durante ciertos partidos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? El caso de México, que tú conoces bien la política mexicana y cómo están las cosas actualmente, lo demuestra en el tema del Ángel, ¿no? Casi 500,000 personas en un día de partido de grupos contra Corea. Entonces, creo que por ahí va mi respuesta en cuanto la ganancia sí está siendo para, sin duda, la FIFA y algunos sectores muy cercanos a FIFA, pero también creo que esto no ha sido un parteaguas tan importante para las personas que siguen apoyando a su selección, ¿no? Entonces, creo que hay una discusión muy seria sobre qué tanto vamos a poder seguir aumentando esos precios, ¿no? Para el siguiente mundial. Y ahí lo dejo un poco con un poquito lo que me decías de qué tanto los países que siguen después de Estados Unidos, con los temas que tiene Estados Unidos, van a permitir que esto siga creciendo, ¿no? Pensando en Portugal, en Marruecos, en España y después en Arabia Saudita, ¿no? Cuando hablamos de dinero en el fútbol, pensamos en el valor económico que tienen las ligas de los países. En ese sentido, ninguna liga hace tanto dinero como la Premier League inglesa. Es de lejos la liga de fútbol financieramente más exitosa. En la temporada 24-25 se reportó que alcanzó 3.200 millones de televidentes, una cifra más de 5 veces más grande que la segunda liga más vista en el mundo, que es la española, con tan solo 600 millones de televidentes. El enorme mercado que tiene la posiciona como la liga de fútbol más rentable, nuevamente en una posición muy por encima que las otras grandes ligas europeas. Por ejemplo, en la temporada 2023-24, la Premier League generó alrededor de 620 millones de euros de ganancias operativas, mientras que la Bundesliga alemana, 167 millones de euros. La Liga Española y la Serie A italiana, tercera y cuarta liga con más ganancias en Europa, apenas generaron 66 millones de euros y 40 millones de euros respectivamente. Además, el modelo de negocio de la Premier League, que reparte a los equipos los derechos televisivos de manera más equitativa que en otras ligas, les ha permitido a equipos medianos ser mucho más competitivos de lo que son los equipos parecidos de las otras ligas europeas por tener más ingresos. De a poco, el éxito económico se está traduciendo en éxito deportivo. En la temporada 2025-26, de las tres grandes competencias europeas de clubes, la Champions League, la Europa League y la Conference League, en todas hubo equipos ingleses en la final. Dos de ellos fueron campeones y solo el Arsenal perdió la Champions ante el Paris Saint-Germain. Pero si pensamos en Norteamérica, no se sigue la misma lógica. Se habla mucho de que la MLS es un modelo más moderno de liga, más ordenado y financieramente más exitoso que la Liga MX. Pero yo soy profundamente escéptico, porque deportivamente, al nivel de los clubes, la Liga MX ha sido históricamente superior. Entonces, ¿no estamos confundiendo el éxito empresarial con el éxito futbolístico? ¿Qué es mejor, Alberto? ¿El modelo que la monetiza o el que le permite competir deportivamente mejor? Presentaba un paper hace poco sobre la regionalización del soccer, ¿no? Y así lo decía yo, porque creo que muchas de las prácticas que la MLS pensó en los 90s o incluso antes cuando intentaron traer a Pelé, pasaban por un tema de entretenimiento y no por un tema de gestión deportiva. Y a la Liga MX se le ha hecho sencilla esa mimetización que bien señalas por varias razones. Y la primera es que la Liga MX paga muy bien. Es decir, si nosotros revisamos los salarios, la Liga MX es un gran lugar para trabajar si eres un futbolista brasileño, argentino, tal vez de corte no tan elite, pero sí tienes un futuro prominente económicamente. Eh, y entonces esas dos cosas, esas dos variables, creo que se apoyó la Liga MX para copiar estos modelos, ¿no? de franquicia, muy al estilo de Estados Unidos, y digamos, no han sido capaces de ver dos cosas. Y yo lo propongo en el paper que presenté, una de ellas es, México nunca ha tenido un sistema deportivo
nacional institucionalizado, es decir, no tenemos un college level, tampoco tenemos una estructura, digamos, europea de cómo los niños y niñas deben de aprender deportes, no lo tenemos, nunca ha existido, y eso sí lo aseguro porque lo he estudiado a profundidad. El PRI tuvo uno hace mucho, en los 60s, ¿no? Después se dejó, se perdió, regresó. El PAN tampoco tuvo algo muy claro, son la verdad lo mismo, pero sin mucho fondo. Y entonces cuando la Liga MX decide copiar estas prácticas, pues prácticamente elimina todos los canales que se tenían en los equipos de ascenso, ¿no? En equipos muy importantes en la parte comunitaria. Y entonces al hacer esto, pues básicamente borró completamente toda la parte que se había construido en ese artículo que escribo para la Universidad de Houston. Analizo cómo el fútbol en México había sido principalmente tema de, por ejemplo, cooperativas, ¿no? Lo dijiste bien al principio del podcast, las Chivas, el Oro en Guadalajara, el Atlas, muy comunitarios, pero también permitían una salida al talento. Al borrar eso, o Pumas, ¿no? Que yo sé que tú eres aficionado a los Pumas, ¿no? Cantera. Se destruyen esas formas, digamos, que se construyeron empíricamente a lo largo de años, y entonces pues termina siendo una receta perfecta para que no exista talento detectable, ¿no? Lo que los Estados Unidos sí tienen, y ahí lo señalizo muy bien, es muchos de los jugadores que tú ves en la MLS jugaban otro deporte. Eso es lo fantástico, o sea, jugaban béisbol, tú sabes, básquetbol, atletismo. Eso es lo que México no tiene, ¿no? Y probablemente no lo tenga en un buen rato. Finalmente, para cerrar, ¿cuáles serían 3 libros o recursos que recomendarías revisar a quienes quieren profundizar más en los temas que hemos platicado hoy? Mira, yo creo que hay grandes revistas académicas que la gente puede consultar, pero yo me quedaría con 2 libros, sobre todo en términos mundialistas. Hay un gran libro de Diego Fabri sobre la historia secreta de los mundiales, él es argentino, y en ese libro señalan algunos puntos sobre mundiales de fútbol desde el de Uruguay hasta, digamos que, Rusia, en donde los mundiales han tenido todos un tema político, pero también un tema social detrás de la organización, detrás de futbolistas como lo fue Pelé, Maradona, Puskás. O sea, está muy bien si te interesa el tema de cómo una personalidad del fútbol impacta la geopolítica del mundo, ¿no? Como lo es hoy Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Y hay un libro excelente que sé que las personas que estudian de ciencia política conocen a Eduardo Galeano, que se llama Fútbol a Sol y Sombra. Y ese libro creo que es el libro que más, desde la parte literaria, se expresa más bonito del fútbol, desde lo que es el fútbol para las personas y en este humanismo del fútbol jugándose afuera de la casa un niño por la mañana, ¿no? Entonces, esos 2 libros son mis libros favoritos para épocas del Mundial. Los 2 son fáciles de leer y creo que ahí es como la primera entrada para, si te interesa esta literatura de fútbol y sociedad, te puede dar para mucho. Alberto Ugarte es director de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Campus Querétaro del Tecnológico de Monterrey. Es maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Central Europea y también es maestro en Nacionalismo y Conflicto Étnico por la Birkbeck College de la University of London. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Estimado Alberto, muchas gracias por venir a la Plaza de Toro. Qué amable. Gracias, Miguel. Saludos. Este mundial nos ha recordado por qué el fútbol es una de las pasiones más universales que existen. Lo vemos en las gradas de cada sede, con aficionados que cruzaron el mundo para estar ahí y con los millones que se dan cita en las plazas públicas de sus países para festejar los triunfos de sus selecciones. Pocas cosas son capaces de mover tanto a tanta gente al mismo tiempo. Pero esa misma pasión tiene un lado oscuro. Cuando no se canaliza bien, la pasión se desborda. Hoy vivimos en una era donde las redes sociales premian el enojo, donde el rage bait convierte la rivalidad deportiva en agravio personal y el agravio en violencia. La violencia que se da de vez en vez en los estadios nos recuerda que estos recintos pueden unir a la comunidad o partirla. Y luego está el dinero. El fútbol nunca ha producido tanto, pero también nunca había sido tan descarado el negocio. Este mundial nos deja una imagen incómoda. Un torneo que nació como fiesta popular y que de a poco se está convirtiendo en una pasarela del Who's Who, un evento donde los boletos se pagan a precios que la mayoría de los aficionados, los de verdad, los de toda la vida,
simplemente no pueden alcanzar. Uno se pregunta a quién está dirigida esta fiesta. Si el fútbol se vuelve cada vez más caro de organizar, la sede de la Copa del Mundo termina siendo un privilegio reservado para un puñado de países con los bolsillos suficientemente profundos para pagarlo. Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudita y potencialmente China. Países que muchas veces tienen el dinero, pero no necesariamente la pasión, donde el estadio se llena por espectáculo y no porque el fútbol les corra por las venas. Ahí está la paradoja de la FIFA, que al expandir el número de participantes para ser más incluyentes, el deporte más popular del mundo termina celebrándose cada vez más en los pocos lugares donde a menos gente les importa. Con esto llegamos al final de este episodio de La Plaza de Toro. Muchas gracias por acompañarnos y dedicar parte de tu día a escucharnos. Recuerda que todas las recomendaciones bibliográficas y referencias mencionadas las encuentras fácilmente en la descripción de este episodio, en tu plataforma favorita o en nuestro Substack, donde también podrás leer la transcripción completa del episodio. Si disfrutaste esta conversación, ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este episodio con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Para no perderte ningún episodio futuro, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o Podbean buscándonos como La Plaza de Toro. Me encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario o reseña en tu plataforma preferida. Para mantenernos en contacto, puedes seguirme en Twitter como @MiguelAngelToro o en threads de Instagram como @MiguelToroRYV. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.